Vamos a resolver el ejercicio 4. Este consiste en una bomba que alimenta una tobera vertical, como nos está mostrando la figura, y esta bomba agarra el agua de algún reservorio. Puede ser un río o un recipiente muy grande. Nos da el caudal que está bombeando y nos pregunta qué altura va a alcanzar un chorro en esta circunstancia, ¿no? Y después nos pregunta la presión absoluta a la salida de la bomba en el punto 1. Nos da toda la geometría y bueno, nos pide aclarar las hipótesis que vamos a utilizar. Bueno, la principal hipótesis va a ser que vamos a despreciar todas las pérdidas por fricción que va a haber en el sistema, ¿sí? Y vamos a aplicar la ecuación de la energía con una entrada y una salida. Para el primer inciso vamos a tomar como entrada del flujo la salida de la tobera, el punto 2, y el final, el punto 3, donde sería la altura final del chorro. Bueno, en el punto 2, a la salida de la tobera, lo que vamos a tener va a ser una velocidad de descarga, que la podemos calcular fácilmente, ya que sabemos el caudal que va a estar circulando por esa sección y también sabemos el área de esa sección. Y también, como está descargando la atmósfera, justo en la salida en el punto 2 la presión va a ser atmosférica. Y en el punto 3, que sería la altura máxima que alcanza el chorro, ahí que sabemos que la presión va a seguir siendo atmosférica, y si esa es la máxima altura que alcanza el chorro, la velocidad en ese punto tiene que ser igual a 0. Así que, teniendo en cuenta esas cosas, procedemos a aplicar la ecuación de la energía. Vamos a ir del punto 2 al punto 3, donde nos va a quedar la presión sobre ρ por g más la velocidad en 2 al cuadrado sobre 2g más la altura en 2. Eso tiene que ser igual a la presión en 3 sobre ρ por g más la velocidad en el punto 3 al cuadrado sobre 2g más la posición en 3. Acá los términos de fricción no entran, sino deberían ir del lado derecho de la ecuación. Y como la bomba no está en el camino, digamos, de 2 a 3 la bomba no está incluida, tampoco entra la bomba. Otro comentario es que acá el fluido es incompresible, ¿sí? La densidad es constante tanto en el punto 2 como en el punto 3. Teniendo en cuenta lo que dijimos anteriormente, que la presión en 2 y en 3 son iguales, tenemos presión atmosférica, la velocidad 3 es igual a 0, la altura final va a ser la diferencia entre H3 y H2. Teniendo esas consideraciones, despejando de la ecuación de la energía, llegamos a que H tiene que ser igual a la velocidad en el punto 2 al cuadrado sobre 2g. Como ya mencioné anteriormente, el caudal es dato, el área es dato, así que la velocidad la podemos obtener fácilmente. En este caso vamos a tener 30,3 metros sobre segundo a la salida de la tobera. Bueno, una vez que tenemos la salida, calculamos la altura y la altura final va a ser de 45,9 metros. Ahí ya estaría resuelto el primer inciso, y el segundo inciso nos pide la presión absoluta en 1. Así que lo que vamos a hacer es volver a aplicar la ecuación de la energía, pero ahora vamos a ir de 1 a 2. En 2 ya sabemos la presión que vamos a tener, también sabemos la velocidad, y en P1 es el dato a averiguar y faltaría conocer la velocidad en 1, que como el caudal es el mismo, de nuevo podemos obtener la velocidad en ese punto fácilmente, ya que la sección también la sabemos. Y eso es lo que está más abajo. Despejamos la velocidad y obtenemos que la velocidad es 3,36 metros sobre segundo. Y finalmente usamos ese dato en la ecuación de la energía
despejamos P1 y obtenemos ese valor de presión absoluta a la salida de la bomba. Si quisiéramos haber calculado los valores manométricos, simplemente es restarle la presión atmosférica, o cuando planteamos la ecuación de la energía, a P2 y P3 lo tomamos como 0. Bueno, les dejo a ustedes un ejercicio. No está en el enunciado, pero lo podemos agregar. Imagínense que nosotros queremos calcular la potencia que le transmite la bomba al fluido. Ahí tendremos que plantear la ecuación de la energía, y en el camino, si llamamos 0 a la línea del reservorio donde está el agua y 1 la salida de la bomba, entonces podemos plantear la ecuación de la energía entre 0 y 1, y ahí vamos a obtener el término para calcular la potencia de la bomba, que a continuación se los voy a mostrar. Finalmente vamos a calcular, como ya mencioné, la potencia transmitida al fluido, la potencia que transmite la bomba al fluido, y para eso planteamos la ecuación de la energía de 0 a 1, donde 0 es el hilo de agua, o sea la superficie del agua, y 1 la salida de la bomba. ¿Qué sabemos? El camino va a ser de 0 a 1, y ¿qué va a entrar en el análisis? Bueno, las presiones en cada punto, la bomba va a entrar en el camino de 0 a 1, y vamos a despreciar, como ya dije, las pérdidas por fricción y demás. Entonces, la presión en 1 ya la calculamos, la velocidad en 1 la tenemos, lo mismo que H1. Menos HB es, en términos de longitud, sería la potencia o la energía que se le transmite al fluido, que la bomba transmite. ¿Y por qué está con el signo negativo? Bueno, si tomamos como convención de que nos vamos a mover de 0 a 1, todo lo que le quite energía al fluido, como las pérdidas por fricción o una turbina o algún accesorio, va a ir del lado derecho con signo positivo. Y todo lo que le transmita energía al fluido, como en este caso una bomba, o puede ser un ventilador que le transmite energía al aire, va a ir del lado derecho con el signo negativo. ¿Sí? Esa es nuestra convención. Bueno, teniendo en cuenta eso, faltaría saber la presión en 0 y B0, pero bueno, P0 vamos a tener presión atmosférica, y B0 vamos a aproximarla a 0. ¿Por qué? Porque bueno, si es por ejemplo un lago, la velocidad de descenso del lago, con que va a estar descendiendo la altura del lago, es prácticamente o es nula si la comparamos con la velocidad que vamos a tener a la salida de la bomba. ¿Sí? Así que la podemos despreciar. Entonces tenemos las presiones, las velocidades y las alturas. Ya puedo despejar HB, y para pasar ese HB que está en unidades de longitud a una unidad de potencia, simplemente la multiplicamos por la densidad IG, ρ por G por H, es unidad de presión, ese sería el delta P que produce la bomba, y lo multiplicamos por el caudal. Y de esa forma obtenemos la potencia.